Hola a todos. Ahora ya estamos en el módulo número 3, lo que tanto hemos esperado, hablar sobre la ventilación mecánica. Para esto, iniciaremos definiendo los modos ventilatorios básicos que debes conocer y algunas diferencias entre estos. Normalmente se habla de tres modos ventilatorios: controlado, asistido y espontáneo. Modo controlado. Es utilizado cuando el paciente no presenta ningún esfuerzo respiratorio. Por lo anterior, el ventilador asume todo el ciclo respiratorio, donde el inicio de la respiración es controlado por el tiempo. De ahí se puede dividir en dos tipos: controlado por volumen, donde se ajusta un volumen para cada ciclo respiratorio; controlado por presión, donde se ajusta una presión para cada ciclo respiratorio. Modo asistido. En este caso, el paciente presenta algún tipo de esfuerzo ventilatorio, por lo cual el ventilador presenta un periodo de espera para reconocer este esfuerzo a través de cambios en flujo o presión, y en caso de no presentarse el esfuerzo, se inicia un ciclo respiratorio según los parámetros ajustados. Modo espontáneo. El paciente realiza todo el esfuerzo respiratorio sin intervención del ventilador. En el modo controlado, la ventilación está determinada por el tiempo, es decir, cada cierto tiempo se inicia un ciclo respiratorio para mantener la frecuencia respiratoria indicada en los parámetros ventilatorios. A continuación, exponemos los dos tipos de curva: en un modo controlado por volumen, en un modo controlado por presión. En cada ventilación se va a producir una morfología diferente en los tres tipos de curva, en la cual compararemos la variable sobre el tiempo. Esta variable puede ser presión tiempo, volumen tiempo, flujo tiempo. Debido a que el aire se administra al paciente con base a diferentes parámetros, vamos a tener que en la ventilación por volumen, el aire se administra a una velocidad dada por un flujo determinada que se mantiene constante, haciendo que el volumen incremente en una forma constante a lo largo del tiempo hasta llegar al volumen corriente que se haya definido. En este modo ventilatorio, la presión es un parámetro secundario que va a depender de la cantidad de volumen que se ha administrado y de la elastancia pulmonar. Y esta curva de presión va aumentando progresivamente hasta llegar a una presión máxima o pico que puede variar entre cada ciclo respiratorio. De aquí que podemos deducir que la variable independiente va a ser el volumen y la variable dependiente a ese cambio de volumen va a ser la presión. De forma opcional, el ventilador puede generar una pausa cuando se alcanza el volumen inspiratorio. Al hacer esta pausa, se suspende el flujo y la presión tiende a disminuir levemente por una disminución del gas al interior del pulmón. Esa presión que se alcanza en la pausa inspiratoria se conoce como meseta o plató, la cual analizaremos en el siguiente módulo. Esta medición va a permitir evaluar la distensibilidad estática e inferir las resistencias en las vías aéreas al compararla con la presión pico. En la ventilación por presión, el aire se administra a una velocidad mayor, un flujo alto, administrando una mayor cantidad de volumen al inicio de la expiración con el objetivo de alcanzar rápidamente la presión inspiratoria que se haya definido. Cuando ésta se alcanza, el flujo disminuye progresivamente para mantener la presión constante todo el tiempo que dure la inspiración. En este caso, el volumen es el parámetro secundario
y puede variar entre cada ciclo respiratorio. O sea que la variable independiente va a ser la presión y en este caso la variable dependiente va a ser el volumen. La expiración es igual en ambos tipos de ventilación. Se presenta una disminución progresiva del volumen y la presión con un flujo que inicialmente es rápido y disminuye progresivamente a medida que el gradiente transpulmonar, o sea, la diferencia entre la presión intrapulmonar y la atmosférica, disminuye. A continuación, veremos el siguiente modo ventilatorio, que es el espontáneo. En este modo, los ciclos ventilatorios son iniciados y conducidos por el esfuerzo ventilatorio del paciente. O sea, el paciente va a definir todos los ciclos respiratorios, va a definir todo su ciclo respiratorio. Cuando los esfuerzos inspiratorios del paciente son apoyados por el ventilador, según una sensibilidad establecida, tendremos el siguiente modo ventilatorio de nuestra clasificación, el modo asistido. Uno de los tipos de modo asistido es el asistido controlado, en el cual el ventilador, al censar el esfuerzo inspiratorio, administra una ventilación completa con los mismos parámetros fijados en la ventilación controlada. Esta puede realizarse ya sea por volumen o por presión. Otro tipo de soporte es la ventilación con presión de soporte, en el cual, al censar el esfuerzo inspiratorio del paciente, se administra la presión que se haya definido como soporte en la fase inspiratoria, pero no va a reemplazar la totalidad del esfuerzo inspiratorio como sucede en los modos asisto controlados. Otro tipo de modo asistido corresponde al SMB con presión de soporte o ventilación mandatoria intermitente sincronizada con presión de soporte. En este se define una frecuencia respiratoria a la cual se sincronizará el ventilador para realizar una ventilación mandatoria, bien sea por volumen o por presión. La diferencia que se presenta con el modo asisto controlado es que en caso de que el paciente presente más esfuerzos inspiratorios antes del siguiente ciclo mandatorio programado en el ventilador, este los asistirá con soporte de presión, pero no generará una ventilación mandatoria, lo cual puede contribuir a hipoventilación y aumento del trabajo ventilatorio. En el caso de que el paciente produzca un esfuerzo respiratorio muy cerca al inicio de un nuevo ciclo respiratorio, el ventilador adelanta el siguiente ciclo mandatorio para sincronizarlo con esta ventilación espontánea. Pero de todos estos modos, ¿cuál es el preferible para manejar un paciente? Cada uno de los modos y tipos de ventilación tiene una indicación específica para cada paciente y condición clínica. Sin embargo, en términos generales, se prefiere el modo asisto controlado por volumen, debido a que, al ser asistido y no controlado en un 100%, permite el reconocimiento de la respiración espontánea según la sensibilidad ajustada del trigger, para iniciar un ciclo respiratorio según el esfuerzo del paciente y mejorar el acople al ventilador. Disminuye el trabajo respiratorio debido a que el paciente solo requiere activar el trigger y el resto del ciclo respiratorio es dado por el ventilador. Es preferible escoger el control de volumen que el control de presión, ya que este permite asegurar el volumen corriente que entra al pulmón. En el modo control por presión es casi imposible predecir con exactitud cuánto volumen se administra,
Como lo explicamos al inicio del módulo, el paciente es dinámico y esa presión no genera el mismo volumen entre un ciclo respiratorio y otro. Estos modos asistidos o espontáneos requieren un disparo o trigger. Pero, ¿a qué se refiere esto? Básicamente corresponde al estímulo que reconoce el ventilador como el inicio de un nuevo ciclo respiratorio espontáneo, ya sea por cambios en el flujo o en la presión. Los cambios por flujo son mejor identificados que los cambios por presión, permitiendo un mayor acople del paciente con el ventilador. Además, existen otros tipos de trigger, como el neural, que reconoce la despolarización del diafragma a través de un catéter esofágico. La sensibilidad del trigger debe ajustarse según el paciente, ya que en caso de ser excesiva, nos generará ciclos respiratorios sin un estímulo de ventilación espontánea asociado, provocando hiperventilación y el denominado autopip. Luego de definido el trigger del ciclo respiratorio, se debe realizar un ajuste para evitar que la expiración sea excesiva. Esto se logra a través de un ajuste en un volumen, presión o flujo máximos establecidos. En el momento en que se alcanza este valor, se genera la apertura de la válvula expiratoria del ventilador e inicia la expiración, dando fin a la inspiración. Al igual que en el modo controlado, la expiración se realizará con base al gradiente de presión del tórax y la atmósfera. Sin embargo, en el paciente ventilado, se puede definir una presión que se mantenga luego de la expiración y que conocemos como presión positiva al final de la expiración, PIP. Esta debe ajustarse por encima de la presión en que se cierran los alvéolos, capacidad de cierre, para evitar que se produzcan atelectasias. De forma basal, corresponde a un valor por lo menos de 5 centímetros de agua, que puede ser más alto en pacientes con SDRA. Otros parámetros importantes que se definen al momento de programar la ventilación mecánica son la relación IE. Este término se refiere a la relación de los tiempos de inspiración y expiración. Normalmente corresponden a un valor de 1, 2. Es decir, que la expiración va a durar 2 veces lo que dure la inspiración. Según la patología del paciente, esta relación puede aumentarse en condiciones obstructivas a valores mayores, de 1,3, y disminuirse en condiciones restrictivas aproximadamente a 1,1. Tiempo inspiratorio, de 0,8 a 1 segundo, incluyendo la pausa inspiratoria. Tiempo expiratorio, de 2 a 4 segundos, incluyendo la pausa expiratoria.